Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de célula de lectura. Esta vez para seguir con los fundamentos del leninismo y continuamos. El capítulo comienza dejando claro que la estrategia y la táctica no son cuestiones secundarias dentro del marxismo, ni simplemente herramientas organizativas. Stalin las presenta como una auténtica ciencia de la dirección revolucionaria, es decir, como el conjunto de principios que permiten orientar la lucha de clases del proletariado hacia la conquista del poder. Para entender por qué insiste tanto en esto, primero explica el contexto histórico del que surge el leninismo. Durante el periodo de la Segunda Internacional, el movimiento obrero se desarrolló principalmente en condiciones relativamente pacíficas. Era una etapa donde el parlamentarismo parecía ocupar el centro de la lucha política y donde muchos partidos socialistas acabaron acostumbrándose a actuar dentro de la legalidad burguesa. En este contexto, la principal preocupación era organizar partidos, sindicatos, periódicos y estructuras obreras legales. La idea dominante era que el proletariado actuaría durante mucho tiempo como fuerza de oposición dentro del sistema existente. Por eso, las cuestiones relacionadas con la instauración, el derrocamiento del poder burgués o la conquista del electorado del proletariado parecían problemas lejanos. Stalin no dice que esto fuese completamente inútil. El problema, según él, es que la Segunda Internacional terminó sobrevalorando las formas parlamentarias de lucha. Lo que empezó siendo un medio acabó convirtiéndose en un fin. Y cuando llegó el momento de las confrontaciones revolucionarias abiertas, esos partidos no supieron adaptarse a la nueva situación. Ahí aparece lo que Stalin llama el pecado mortal de la Segunda Internacional. No consiste en haber utilizado el parlamentarismo, sino en haber quedado atrapado dentro de él. Cuando las formas extraparlamentarias pasaron a primer plano, cuando la revolución dejó de ser una posibilidad abstracta y se convirtió en una tarea práctica, gran parte de estos partidos renunciaron a avanzar. Por eso Stalin plantea que una verdadera estrategia revolucionaria solo puede desarrollarse plenamente en la etapa siguiente, la etapa de las revoluciones parlamentarias y de las luchas abiertas en el poder. Es en este contexto donde donde Lenin recupera y desarrolla las ideas de Marx y Engels sobre táctica y estrategia, transformándolas en un sistema coherente de dirección revolucionaria. Aquí Stalin menciona varias obras fundamentales de Lenin, como qué hacer, dos tácticas, el imperialismo, el estadio y la revolución o la enfermedad infantil del izquierdismo. Todas ellas, según plantea, forman parte de una misma construcción teórica, convertir la experiencia revolucionaria en una ciencia práctica de dirección política. A partir de aquí, el capítulo entra en una distinción central, la diferencia entre estrategia y táctica. La estrategia tiene que ver con los objetivos fundamentales de cada etapa revolucionaria. Consiste en determinar hacia dónde debe dirigirse el golpe principal del proletariado, y qué fuerzas deben ser utilizadas, cuáles son las reservas disponibles y cómo organizar la lucha general durante un periodo histórico concreto. La táctica, en cambio, opera en un nivel más inmediato, se ocupa de las formas concretas de lucha y organización en cada momento específico. Mientras la estrategia busca ganar la guerra, la táctica busca ganar combates concretos dentro de esa guerra. Para explicar esta diferencia, Stalin utiliza el ejemplo de la Revolución Rusa y divide su desarrollo en tres grandes etapas estratégicas. La primera etapa va desde 1903 hasta febrero de 1917. El objetivo principal era derrocar el zarismo y acabar con las estructuras feudales que seguían dominando Rusia. En esta fase, la fuerza principal de la revolución era el proletariado, mientras que las reservas fundamental era el campesinado. La clave estratégica aquí consistía en impedir que la burguesía liberal controlara el movimiento revolucionario. Stalin insiste en que la burguesía buscaba frenar la revolución mediante acuerdos con el zarismo, intentando utilizar al campesinado para estabilizar el sistema. Por eso, la estrategia bolchevique se basó en construir una alianza entre la clase obrera y los campesinos. La idea era que el proletariado debía dirigir la revolución democrática hasta el final, sin permitir que la burguesía desviara el proceso. La segunda etapa se abre después de la caída del zarismo, entre marzo y octubre de 1917. Aquí el problema cambia completamente. El objetivo ya no es simplemente acabar con la autocracia, sino derrocar el imperialismo y sacar a Rusia de la guerra mundial. En esta fase, la principal fuerza revolucionaria sigue siendo el proletariado, pero la reserva inmediata pasa a ser el campesinado pobre y las masas semiproletarias.
Además, Stalin introduce nuevos factores estratégicos, el desgaste provocado por la guerra y la crisis general del imperialismo. La dirección principal del golpe cambia también. Ahora el objetivo es aislar a los mencheviques y eseristas, es decir, a la democracia pequeño burguesa que intentaba mantener acuerdos con la burguesía y continuar la guerra. Por eso, la estrategia bolchevique pasa a centrarse en la alianza entre el proletariado y las capas más pobres del campesinado. Ya no se trata de una revolución democrática dirigida contra el zarismo, sino de una revolución socialista dirigida contra la burguesía y el imperialismo. La tercera etapa comienza después de la Revolución de Octubre. Aquí Stalin plantea algo fundamental. La revolución deja de estar limitada a un solo país y entra en la época de la Revolución Mundial. El objetivo principal pasa a ser consolidar la dictadura del proletariado en Rusia y utilizarla como punto de apoyo para la expansión de la revolución internacional. En esta nueva etapa, las fuerzas fundamentales ya no son solo el proletariado ruso y el campesinado. Ahora entra en el juego el movimiento obrero internacional y los movimientos de liberación nacional de las colonias y los países dependientes. Esto es muy importante porque conecta directamente con la idea desarrollada en capítulos anteriores sobre el imperialismo y la cuestión nacional. La revolución proletaria y las luchas anticoloniales pasan a formar parte de un mismo proceso histórico. La dirección principal del golpe vuelve a cambiar. Ahora se trata de aislar a la socialdemocracia y a los partidos de la Segunda Internacional, que Stalin define como el principal apoyo político del imperialismo dentro del movimiento obrero. A partir de estas etapas, Stalin extrae una idea fundamental. La estrategia cambia cuando cambia la etapa histórica de la revolución, pero dentro de cada etapa concreta, la línea estratégica general permanece relativamente estable. La táctica, en cambio, cambia constantemente. Aquí comienza otra parte esencial del capítulo. Stalin explica que la táctica depende de los flujos y reflujos del movimiento revolucionario. Es decir, depende de si la revolución está avanzando, retrocediendo o atravesando periodos de estabilidad. Por eso las formas de lucha y organización no pueden mantenerse siempre iguales, tienen que adaptarse a la situación concreta. Durante el ascenso revolucionario de 1803 a 1905, por ejemplo, el partido bolchevique utilizó una táctica ofensiva. Las formas de lucha correspondían a un periodo de crecimiento del movimiento, huelgas políticas, manifestaciones, boicot, insurrección y creación de soviets. Pero cuando la revolución entró en retroceso entre 1907 y 1912, la táctica tuvo que modificarse completamente. Ya no era posible actuar igual que en el periodo anterior. El partido pasó entonces a una táctica de repliegue. En vez de boicotear la Duma, decidió participar en ella. En vez de centrarse únicamente en acciones revolucionarias abiertas, empezó a combinar el trabajo clandestino con formas legales de organización. Aparecieron cooperativas, asociaciones culturales y otros espacios permitidos por el sistema. Este punto es muy importante porque Stalin intenta desmontar una visión rígida de la política revolucionaria. El leninismo no consiste en repetir siempre las mismas formas de lucha. Consiste en saber qué método utilizar en cada situación concreta. Por eso, insiste en que la táctica debe estar subordinada a la teoría. Las formas concretas pueden cambiar muchas veces, pero siempre tienen que servir al objetivo general de la revolución. A partir de aquí, Stalin introduce el concepto de dirección estratégica, es decir, la capacidad de utilizar correctamente todas las reservas de la revolución. Estas reservas pueden ser directas o indirectas. Entre las reservas directas menciona al campesinado, al proletariado internacional, a los movimientos de liberación nacional y también a las propias conquistas del poder soviético. Las reservas indirectas son especialmente interesantes porque muestran una idea central del pensamiento leninista, aprovechar las contradicciones internas del enemigo. Por ejemplo, Stalin señala que los conflictos entre distintos sectores de la burguesía pueden ser utilizados por el proletariado para debilitar al adversario. Lo mismo ocurre con las guerras entre potencias imperialistas. La Primera Guerra Mundial aparece aquí como el ejemplo más claro. Mientras las potencias imperialistas estaban ocupadas luchando entre sí, los bolcheviques pudieron aprovechar esta situación para consolidar el poder soviético. Pero Stalin insiste en que utilizar correctamente estas reservas, exige cumplir con varias condiciones. La primera es concentrar las fuerzas principales contra el punto más débil del enemigo en el momento decisivo. En 1917, ese punto débil era la guerra. Los bolcheviques entendieron que el agotamiento provocado por el conflicto era el problema central que afectaba a millones de personas. Por eso organizaron toda su estrategia alrededor de esa cuestión.
La consigna de paz permitió conectar al partido con las masas obreras, campesinas y militares. La segunda condición consiste en saber elegir el momento exacto para lanzar el golpe decisivo. Stalin insiste en que una insurrección no puede iniciarse arbitrariamente, tiene que producirse cuando la crisis del enemigo ha alcanzado su punto máximo y cuando las masas están preparadas para sostener el combate. Aquí aparece una de las obsesiones constantes del leninismo: evitar tanto el retraso como el aventurerismo. Adelantarse demasiado puede destruir la revolución, llegar tarde puede permitir que el enemigo se reorganice. La tercera condición es mantener firmemente el rumbo estratégico. Stalin pone como ejemplo el error que cometieron los bolcheviques al participar inicialmente en el anteparlamento creado por la burguesía después de la conferencia democrática. Según explica, esa participación corría el riesgo de desviar al movimiento del camino revolucionario hacia el parlamentarismo burgués. Por eso el partido rectificó y abandonó rápidamente esa institución. La cuarta condición es saber retirarse cuando es necesario. Stalin insiste en que un partido revolucionario no solo debe aprender a avanzar, sino también a retroceder estratégicamente cuando la correlación de fuerzas es desfavorable. El ejemplo más importante es la paz de Brest-Litov. Aunque fue una concesión muy dura para el poder soviético, permitió ganar tiempo, dividir a las potencias imperialistas y conservar las fuerzas necesarias para futuras ofensivas. Todo este bloque del capítulo gira alrededor de una idea central: la revolución no puede dirigirse únicamente mediante entusiasmo o improvisación. Necesita análisis, planificación y capacidad para adaptarse a las situaciones cambiantes. Y precisamente por eso, Stalin defiende la estrategia y la táctica como una ciencia revolucionaria, porque no se trata simplemente de tener objetivos concretos, sino de saber cómo avanzar hacia ellos en condiciones concretas, utilizando cada momento histórico, cada contradicción y cada forma de lucha en función del desarrollo general de la revolución. Después de explicar la estrategia revolucionaria y las grandes etapas de la revolución, Stalin pasa a un terreno más concreto: la dirección táctica. Y aquí el enfoque cambia bastante, porque ya no se trata de definir el objetivo general de la etapa histórica, sino de entender cómo debe actuar el movimiento revolucionario en cada situación específica. La idea central de esta parte del capítulo es que una revolución no avanza siempre de la misma manera. Hay momentos de ascenso, momentos de retroceso, periodos de entusiasmo de masas y periodos de agotamiento o confusión. Y precisamente por eso, un partido revolucionario no puede actuar siempre igual. La dirección táctica consiste en saber utilizar correctamente las distintas formas de lucha y organización según las condiciones reales del momento. Stalin insiste mucho en que la táctica no puede basarse en deseos o consignas abstractas. Tiene que partir del análisis concreto de la situación concreta, es decir, de la relación de fuerzas existentes, del estado de ánimo de las masas, del nivel de organización del movimiento y del grado de crisis del enemigo. Por eso, una de las primeras ideas que aparece en este bloque es que la táctica revolucionaria no consiste en lanzarse constantemente a la ofensiva. Hay momentos donde avanzar es correcto, pero también hay momentos donde resistir, replegarse o acumular fuerzas es la única decisión inteligente. Esto rompe con una visión muy simplista de la política revolucionaria. Stalin intenta mostrar que el leninismo no funciona mediante fórmulas fijas. No existe una forma de lucha válida para todas las situaciones. Lo importante es saber qué métodos ayudan realmente a acercar a las masas a las posiciones revolucionarias. Y aquí aparece una cuestión clave: el problema de la relación entre la vanguardia y las masas. Stalin insiste en que no basta con que un pequeño grupo revolucionario tenga razón teóricamente. No basta con que la vanguardia comprenda que el sistema debe ser destruido. Para que una revolución triunfe, las masas tienen que llegar a esa conclusión a través de su propia experiencia política. Este punto es central en todo el pensamiento leninista. La conciencia revolucionaria no aparece simplemente porque alguien explique ideas concretas. Las masas aprenden sobre todo mediante la experiencia directa de los acontecimientos. Por eso, el partido tiene que saber utilizar aquellas formas de lucha que permitan a millones de personas comprobar en la práctica los límites del sistema existente. Stalin pone varios ejemplos históricos para explicar esto. Uno de ellos es la participación bolchevique en la Duma, durante el periodo posterior a la derrota de la Revolución de 1905.
Algunos sectores revolucionarios defendían el boicot permanente al Parlamento, considerando que participar en él significaba legitimar el régimen. Pero Lenin y los bolcheviques plantearon otra cosa. Entendieron que la participación en la Duma podía servir como herramienta para desenmascarar al sistema desde dentro y para ayudar a las masas a comprender, mediante su propia experiencia, las limitaciones del parlamentarismo zarista. Aquí aparece una idea muy importante. Las formas legales de lucha pueden utilizarse de manera revolucionaria si sirven para fortalecer el movimiento y aumentar la conciencia política de las masas. El problema no es participar o no participar en determinadas instituciones. El problema es con qué objetivo se participa. Por eso Stalin critica duramente el ostobismo, una corriente que defiende abandonar completamente el trabajo parlamentario. Según explica, esa posición podía terminar aislando al partido de millones de trabajadores que todavía seguían mirando hacia esas instituciones. Este mismo razonamiento vuelve a aparecer en otro momento decisivo. Abril de 1917. Después de la caída del zarismo, muchos sectores revolucionarios querían lanzarse inmediatamente a la insurrección contra el gobierno provisional, pero Lenin considera que todavía no existían las condiciones necesarias. ¿Por qué? Porque las masas aún no habían roto completamente con los mencheviques y los eseristas. Todavía confiaban parcialmente en ellos y todavía no habían vivido la experiencia suficiente para comprender el papel real de esos partidos. Por eso, la táctica bolchevique durante ese periodo no fue llamar inmediatamente a la insurrección, sino explicar pacientemente. Esta expresión resume perfectamente la lógica táctica del leninismo. En lugar de intentar sustituir artificialmente a las masas, el partido debía acompañar el proceso mediante el cual las propias masas llegarían a conclusiones revolucionarias. Según Stalin, sin esa experiencia política concreta, la dictadura del proletariado habría sido imposible. Las masas necesitaban comprobar por sí mismas la incapacidad del gobierno provisional, la continuidad de la guerra y las contradicciones de la democracia pequeño-burguesa. Por eso Lenin insistía tanto en que la vanguardia sola no puede triunfar. Aquí Stalin cita una idea fundamental. Lanzar únicamente a la vanguardia la batalla decisiva, cuando las grandes masas todavía no están preparadas para apoyarse en combate, no es solo un error táctico, sino incluso un crimen político. Y esta idea conecta con otro aspecto central de la dirección táctica, la necesidad de encontrar el eslabón principal de cada momento histórico. Esta metáfora ocupa una parte importante del capítulo. Stalin explica que dentro de la enorme cantidad de problemas y tareas que enfrenta un partido revolucionario, siempre existe una cuestión concreta cuya resolución permite avanzar sobre todas las demás. La tarea táctica consiste en identificar correctamente ese punto central. El primer ejemplo que utiliza es el periodo de la construcción del partido bolchevique. A comienzos del siglo XX, el movimiento revolucionario ruso estaba dividido en pequeños círculos aislados, con poca coordinación y enormes diferencias ideológicas. En esa situación, Lenin entendió que el problema fundamental no era lanzar acciones dispersas, sino construir una herramienta capaz de unificar políticamente al movimiento revolucionario. Ese eslabón fue el periodo Iskra. Según Stalin, la importancia de Iskra no estaba solo en publicar artículos. Su verdadero papel era crear una estructura organizativa común, unificar ideas, coordinar militantes y sentar las bases para un partido revolucionario centralizado. Es decir, resolver el problema clave que impedía avanzar en el resto de tareas. Después, Stalin utilizó otro ejemplo mucho más reciente, la nueva política económica, la NEP. Tras la guerra civil, la economía soviética estaba destruida, la industria prácticamente no funcionaba y existía una ruptura profunda entre el campo y la ciudad. En ese contexto, Stalin explica que Lenin identificó un nuevo eslabón principal, el comercio. A primera vista, esto podía parecer extraño. ¿Cómo podía un dirigente comunista colocar el comercio en el centro de la política revolucionaria? Un segundo. Vale. Pero precisamente ahí aparece la lógica táctica del leninismo. Lenin entendió que, en las condiciones concretas de aquel momento, reconstruir el intercambio entre la industria estatal y el campesinado era imprescindible para salvar la revolución. Por eso, desarrollar el comercio no significa abandonar el socialismo, sino resolver el problema inmediato que impedía seguir avanzando. Aquí Stalin
insiste en una idea central, en una idea muy importante. Ser revolucionario no significa repetir consignas abstractas sin tener en cuenta las condiciones reales. Significa saber identificar qué tarea concreta permite avanzar hacia el objetivo estratégico general. A partir de aquí, el capítulo entra en su última gran cuestión, la diferencia entre táctica reformista y táctica revolucionaria. Stalin comienza aclarando algo importante. El leninismo no rechaza automáticamente las reformas, los acuerdos o los compromisos. Pensar eso, según explica, sería una caricatura absurda del marxismo. Toda lucha política real implica maniobras, acuerdos temporales, retrocesos parciales y utilización de contradicciones entre enemigos. La cuestión no es si existen reformas o compromisos, la cuestión es cómo se utilizan y para qué sirven. Aquí Stalin establece una diferencia radical entre reformistas y revolucionarios. Para el reformista, las reformas son el objetivo principal. Toda su política gira alrededor de mejorar parcialmente el sistema existente. La revolución queda reducida a un discurso vacío o una idea lejana sin consecuencias prácticas. Por eso, bajo el poder burgués, el reformismo termina funcionando como un mecanismo de estabilización del propio sistema. Las reformas sirven para desactivar el conflicto social, canalizar el descontento y evitar que el movimiento obrero avance hacia posiciones revolucionarias. Para el revolucionario, en cambio, las reformas no son un fin en sí mismas, son un elemento secundario que puede utilizarse para fortalecer la lucha en general contra el sistema. Stalin insiste en que un revolucionario acepta reformas únicamente si sirven para desarrollar la organización, aumentar la conciencia de las masas o preparar enfrentamientos futuros. Es decir, las reformas pueden utilizarse como herramientas tácticas dentro de una estrategia revolucionaria. Aquí aparece otra idea muy importante, combinar el trabajo legal con el clandestino. Según Stalin, los revolucionarios pueden utilizar espacios legales, reformas parciales o acuerdos temporales como cobertura para fortalecer la organización revolucionaria y preparar luchas más profundas. El reformista hace exactamente lo contrario. Utiliza las reformas para abandonar la lucha revolucionaria y adaptarse permanentemente al sistema. Por eso Stalin plantea que la diferencia entre ambas tácticas no está en la existencia de reformas, sino en la orientación política general. Y después introduce un matiz interesante relacionado con la dictadura del proletariado. Bajo el poder burgués, las reformas suelen aparecer como concesiones arrancadas mediante presión revolucionaria, pero una vez conquistado el poder proletario, la relación cambia. En determinadas situaciones, el propio Estado proletario puede verse obligado a realizar concesiones, aplicar reformas graduales o incluso retroceder temporalmente en algunos aspectos. La NEP vuelve a aparecer aquí como ejemplo principal. Stalin explica que estas medidas no significan abandonar la revolución, sino preservar sus condiciones en un contexto extremadamente difícil. El objetivo era ganar tiempo, estabilizar la situación, reconstruir fuerzas y preparar nuevas ofensivas. La diferencia fundamental es que, en este caso, las reformas no sirven para fortalecer a la burguesía, sino para consolidar el poder proletario. Por eso Stalin dice que, bajo la dictadura del proletariado, las reformas se convierten en una especie de antítesis de las reformas burguesas. En un caso sirven para desactivar la revolución, en el otro caso sirven para protegerla y desarrollarla. Todo este bloque final del capítulo gira alrededor de una misma idea. La política revolucionaria no puede entenderse de forma rígida o simplista. La revolución no avanza en línea recta. Exige maniobras, cambios tácticos, repliegues temporales, utilización de formas legales e ilegales, capacidad para leer cada situación concreta y habilidad para conectar siempre con la experiencia real de las masas. Por eso Stalin insiste tanto en presentar el leninismo como una ciencia de dirección revolucionaria. No basta con tener principios generales correctos. Hay que saber cómo actuar en condiciones concretas, cómo relacionar estrategia y táctica, cómo utilizar cada forma de lucha en el momento adecuado y cómo evitar tanto el oportunismo reformista como el aventurarismo aislado de las masas. Y precisamente ahí, según plantea el capítulo, es donde el leninismo marca su diferencia fundamental respecto al asunto internacional, porque ya no se trata únicamente de interpretar la lucha de clases, sino de aprender a dirigirle las condiciones reales de la revolución moderna. Espero que os haya gustado el resumen y imagino que la semana que viene, si no la siguiente, el siguiente capítulo.